Buenas tardes, mi nombre es Tatiana de la Torre. El día de hoy vamos a hablar sobre la productividad marginal y la productividad media. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que estos dos conceptos tienen una relación y es que ambos son claves para la teoría de la economía. Podemos decir que cual sea el tipo de productividad que vayamos a hablar, estos se relacionan por la cantidad producida con el empleo. Los recursos necesarios para la producción. Así es necesario o más productos cuanto menos recursos se utilicen para producir lo mismo, o dicho de otro modo, cuanto más se produzca con el mismo empleo de recursos. Todos aquellos recursos necesarios para producir reciben la denominación de factores de producción: el trabajo, la tierra, el capital, las materias primas y la energía. Podemos decir que la productividad relaciona las cantidades obtenidas de los productos con el empleo de los factores de producción. A partir de esto realizaré unos ejemplos para poder explicar mejor y detalladamente a qué me refiero. Continuemos. Bueno, estos son los ejemplos que voy a realizar sobre la función de producción, también sobre la función de producción marginal y función de producción media. Para explicar la función de producción, tengo que tener una empresa en la cual la empresa me va a producir un bien X, que sería en este caso aquí. Antemano, pues me disculpo que ya tengo dibujada pues cierta parte de la actividad, ya que estoy grabando con el celular y pues me es un poquito escribir y sostener el celular para grabar. Bueno, continuemos. La empresa tiene que tener un bien X y tiene un solo factor de producción. Esta podría tener dos, claro, y podríamos haber colocado dos factores de producción y podría haber sido L y K, pero en este caso solamente vamos a utilizar uno para hacer un poquito más rápido. Bueno, es una función de producción de corto plazo y tiene un solo factor de producción, que suele ser la L en este caso. Esta empresa produce un bien determinado X utilizando trabajadores, que en este caso sería estos, los trabajadores, sería 3L al cuadrado. Según esta función de producción, si por ejemplo esta empresa tuviese un trabajador, que sería 1 al cuadrado, y da como resultado 1 al cuadrado es 1 y 3 por 1 3, es decir, la empresa produciría 3 unidades de X, pero si tuviese 2 trabajadores, L valdría 2 y L al cuadrado es 4 y 4 por 3 sería 12, lo cual diría que pues tendríamos 2 unidades de X y para eso pues son las funciones de producción. A partir de eso pues también saqué la producción marginal, que suele simbolizar en los siguientes, en PMA o PMG. Esta productividad se calcula de la siguiente manera. Pues en este caso voy a utilizar PMA y la voy a calcular de esta manera, donde la derivada de la función de producción, que sería esta, y tomando la L como su fuente de variable, que la pondría aquí abajo como abajo, y la derivada de 3L a la 2 sería 6, 2 por 3, 6, entonces sería 6L. Ahora voy a escoger esta función de producción que tenemos acá, que sería X3L a la 2, y la voy a representar en una gráfica. De cómo sería de forma aproximada, pues se coloca la X en el eje vertical y la variable de la pendiente se coloca en el eje horizontal, o sea, la L se coloca en el eje horizontal y la X se coloca en el eje vertical. A partir de esto, pues como sabemos, como es una parábola, se coloca como una forma aproximada de ser un estilo, pues de este estilo. La forma aproximada, pues por eso la subimos. Bueno, la derivada es la pendiente de la función de producción. En cada uno de los puntos está pendiente 6 por L, que es un valor creciente porque a medida de que la empresa contrate más trabajadores,
y a medida que vaya siendo mayor el valor de producción marginal va a ser también mayor. Bueno, en función vemos que al principio tiene una pendiente pequeña, o sea, en este caso pero a medida de que va incrementando la cantidad de L, la pendiente de esta función va incrementando, o sea, así. Voy a pues resaltarla aquí con rojo para que vean lo que estoy diciendo, o sea, que la cantidad de L, la pendiente es la función y se va incrementando porque a medida que vaya incrementando la cantidad, la pendiente también lo va haciendo. La productividad marginal es la derivada de la función de producción y por lo tanto es su pendiente, pero tiene otra interpretación más económica, más interesante dentro del punto de vista económico, que es la productividad marginal. Lo que representa es el incremento de producción cuando se contrata un trabajador más. Entonces, pues quedaría así la tabla dando un crecimiento de L por otro número de trabajador y pues sería una creciente. Bueno, ahora voy, bueno, ahora voy a, pues, a hablar sobre la productividad media y pues esta se suele escribir como PME, como tengo aquí, PME. Se calcula como la función de producción entre L y se refiere a cuántas unidades de X producen nuestros trabajadores. Entonces, pues yo lo tengo así, donde es una media X sobre L, o sea, de cuántas unidades de X producen nuestros trabajadores. ¿Cuántas unidades de X producen nuestros trabajadores? Si cogemos la función de producción X y la sustituimos, X es 3L a la 2 y nos queda como 3 de cuarpartido en L y y si lo dividimos nos queda 3L. Bien, esta es la productividad media de esta empresa y resulta que también es la creciente, o sea, que la productividad de los trabajadores va creciendo a medida que contratemos más trabajadores. Se representa la productividad media en otro gráfico y también vamos a representar la productividad marginal para poderlo hacer. La variable que está en la izquierda es igual a la que colocamos en el eje vertical. Vamos a representar las dos curvas al mismo tiempo, así que ponemos dos curvas variables que está que está a la derecha del igual y L. Bueno, como les estoy diciendo, en la línea horizontal va L y en la línea vertical va producción marginal y producción marginal media. Aquí las estoy representando en la gráfica, en donde pues como dije al inicio, la producción entre L se refiere a cuántas unidades de X producen nuestros trabajadores. También yo la tengo aquí, entonces aquí estamos derivando y pues vamos viendo que la productividad de los trabajadores va creciendo a medida que contratemos más trabajadores. Entre más trabajadores contratemos, la productividad va creciendo, los productos. Pues esta sería uno de los modos en que estamos viendo y pues así terminaría los ejercicios del día de hoy. Espero que hayan entendido. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Diana Anillo y les vengo a hablar sobre la productividad media y la productividad marginal. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleadas. Algunos de estos factores pueden ser el número de horas de trabajo empleadas, el número de trabajadores y el número de días. Un ejemplo de productividad media es el siguiente. Si una empresa se dedica a fabricar botellas y fabrica en una semana 10.000 botellas, tiene 10 trabajadores y
son 40 horas semanales de trabajo. Semanales. Según el concepto de productividad media, se divide 10.000 entre el número de trabajadores y este sería el número de botellas producidas. Número de botellas producidas por trabajador. Y si dividimos estos 1000 entre el número de horas trabajadas, tendríamos el resultado de la productividad marginal. Es la variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor productivo del mismo, permaneciendo el resto constante. Un ejemplo de productividad marginal es el siguiente. Un zapatero realiza con los recursos y maquinarias pertinentes 2.000 pares de zapatos al mes. Como le va bien, piensa en ampliar su negocio contratando más personas. Contrata un empleado más y consigue una producción mayor. Posteriormente otro más y hasta un cuarto. Como el taller tiene un espacio limitado y las máquinas son las mismas, conforme se vayan contratando más trabajadores, la producción crecerá, pero no tanto como al principio, cuando con un solo trabajador era capaz de producir una cantidad mayor. El punto de equilibrio será aquel que suponga el momento cero, es decir, cuando la inclusión de un nuevo trabajador ya suponga un menor crecimiento de la producción, es menos eficiencia que al principio. Si hay 10 personas, lo más normal es que además de incómodos, estén ociosos y derrochando recursos. Este es un ejemplo de productividad marginal. Buenos días, hoy hablaremos sobre la productividad media y marginal. La unidad media y marginal crecerán mediante utilicemos más las unidades del factor correspondiente. La productividad marginal estará por encima de la media, que es la que precisamente hará crecer la productividad media. En definitiva, la productividad marginal estará por encima de la media. Sin embargo, la productividad media seguirá creciendo, mientras la productividad marginal sea más elevada. Aunque la productividad marginal esté descendiendo, la productividad media llegará a su máximo cuando sea igual a la productividad marginal. A partir de este momento, cuando la productividad marginal sea menor a la productividad media comenzará a descender. Las nuevas unidades de factores añaden menos producción que la media. Aunque la productividad marginal llegue a ser negativa, la media nunca deja de ser negativa.